Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 121. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender, para descubrir todo el español que no te enseñan los libros. Todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos, con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Y hoy, martes 23 de noviembre de 2021, episodio número 121 de Fluent Spanish Express Podcast. Y como cada martes, vamos a hablar un poquito sobre cuestiones de cultura española, sobre nuestras costumbres, y hoy vamos a hablar de chistes. Bueno, hoy os voy a contar 10 tipos de chistes que contamos aquí en España. Vamos a intentar ver cómo sale este programa de hoy. Ya sabéis, antes de nada, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y director de la Academia Online de Español Fluent Spanish Express, www.fluentespanish.express, donde podéis encontrar contenidos para aprender y mejorar vuestra fluidez hablando español, con lecciones de cultura, de costumbres, de expresiones que utilizamos los nativos, con vídeos, con audios, con textos y además actividades en todas y cada una de las lecciones. Ya sabéis, todas las semanas, 2 nuevas lecciones y además acceso exclusivo a un grupo, a una comunidad de Discord donde puedes contactar, donde puedes conectar con otras personas. www.fluentespanish.express. Y como os decía, este episodio de hoy, un episodio difícil, son las 6:13 de la mañana y no soy bueno contando chistes en ningún momento, y menos a las 6:13 de la mañana, pero bueno, os voy a explicar un poquito este tipo de 10 tipos de chistes. Bueno, he hecho una pequeña recopilación de los tipos de chistes que se me ocurre que se cuentan aquí en España y bueno, pues la idea no es tanto contaros un chiste que os haga gracia, porque son muy malos, al menos la selección que yo he hecho y más contándolos yo, pero quiero que entendáis un poquito sobre la cultura, el tipo de chistes que tenemos, para que entendáis también un poquito el humor que tenemos aquí en España. Bueno, el primer tipo de chistes, o el tipo de chistes creo más reconocible aquí en España, y que seguramente, si le preguntas a cualquier nativo, no, seguramente no, todo el 100% de los nativos conocen este tipo de chistes, son los chistes que podríamos llamar algo así como chistes de Lepe. Y es que Lepe es un pequeño pueblo de Huelva, en el sur de España, en Andalucía, que tiene apenas 25.000 habitantes, no tiene muchos más, y que, bueno, pues en los años 50, años 60, cogió mucha fama porque, bueno, pues se empezó a decir que los leperos, que son el gentilicio de las personas que viven en Lepe, pues tenían mucha gracia contando historias. Entonces eso empezó a trascender un poquito a nivel nacional, y al final, con el paso de los años, pues los leperos han pasado de ser unas personas que cuentan las cosas con mucha gracia a ser la diana de todos los chistes, bueno, pues poniéndolos un poco como personas un poco absurdas que hacen cosas que no tienen ningún sentido. Entonces, bueno, pues los chistes de Lepe son muy típicos aquí en España. Mira, por ejemplo, hay uno que dice: ¿por qué los de Lepe ponen cebollas en la carretera? Porque son buenas para la circulación. Un lepero entra en una zapatería un lunes y, después de probarse unos cuantos zapatos, elige unos italianos muy elegantes, y cuando se los entrega el empleado de la zapatería le dice: señor, estos zapatos suelen apretar bastante en los primeros 5 días. Y dice: no hay problema, responde, no los voy a usar hasta el próximo domingo. Bueno, luego hay otro tipo de chistes que son muy, muy, muy famosos aquí en España, y que también quizás los encuentres en tu país con otro nombre, pero aquí los llamamos, o son los chistes de Jaimito. Jaimito, los chistes de Jaimito provienen de una revista de historietas infantiles, ya sabéis, estas tiras cómicas que tienen diferentes viñetas, con el nombre que la revista se llamaba Jaimito, precisamente, era el nombre homónimo, y se publicó durante más de 30 años, entre los años 1945 y 1976, por una editorial valenciana. Yo ni siquiera había nacido. En ella se publicaban, como os digo, tiras gráficas, y la más importante eran las historias de Jaimito, que era un niño que realizaba todo tipo de travesuras y, sobre todo, preguntas incómodas. Los chistes de Jaimito, bueno, pasaron del papel, o este personaje pasó del papel a convertirse en un mito de la cultura popular y hacerse chistes de todo tipo sobre Jaimito. Los chistes de Jaimito tienen la particularidad de que suelen ser un poquito subidos de tono. Entonces, bueno, pues suele ser el típico niño en el colegio que es muy preguntón, que le gusta hacer preguntas incómodas, que siempre busca esa picaresca. Es un poco el típico personaje español, pues la verdad que el tema le va un poco como anillo al dedo esto el tipo de preguntas que hace, ¿no? Representa muy bien esta cultura española, el niño travieso en el colegio. Bueno,
Dice, por ejemplo, la maestra le pregunta a Jaimito, si yo digo fui rica, es tiempo pasado. Pero si digo soy hermosa, ¿qué es? Exceso de imaginación, señorita. Bueno, hay otro tipo de chistes que también, que son lo que llamamos aquí en España, llamamos chistes verdes. Son chistes subidos de tono, chistes con connotación sexual. Y bueno, como un poco como anécdota, cuando eres pequeño, pues voy a contar un chiste, pero es un poco verde. Haces la aclaración al principio, ¿no? La advertencia por si alguien no quiere escuchar un chiste verde, ¿no? O cuando eras muy pequeño y decías, voy a contar un chiste, ¿puedo contar un chiste? Es un poco verde. Bueno, pues pidiendo un poco permiso para contar ese chiste, ¿no? En fin. Luego hay otro tipo de chistes, que son los chistes que podríamos llamar, no sé, de humor negro, que son un poco más macabros, son un poco más crueles. A mí ese tipo de chistes, los chistes en sí de humor negro no me gusta mucho el humor negro. En determinadas series o películas que veo, pues me gusta ese tipo de humor que es así un poco ácido, que, bueno, pues saca un poco, digamos, humor de situaciones un poco no tan buenas. Pero, bueno, hoy voy a ahorraros escucharme un chiste de humor negro porque, bueno, tampoco... Luego hay otro tipo de chistes, vamos con el quinto tipo, que podemos llamar algo así. Yo estoy inventándome los nombres, pero para que entendáis un poquito el tipo de chistes que se cuentan aquí en España, yo lo llamo chistes de telón. Telón. El telón es una cortina, un lienzo grande que se pone en el escenario de un teatro, que es normalmente como rojo, ¿no? Y que se sube y se baja o se abre y se cierra. Entonces aquí en España hay un tipo de chistes que es el se abre el telón, se cierra el telón, y entonces se juega muchísimo con los juegos. Bueno, hay muchos juegos de palabras y se hacen muchísimas. Tiene una estructura muy fija y se abre el telón, se ve una cosa, se cierra el telón, cómo se llama la película, ¿no? Y entonces hay ese juego de palabras estúpido, por cierto, que, bueno, pues siempre... son un poco chistes un poco forzados porque siempre el título de la película es un poco forzado, pero bueno, pues no dejan de tener un poquito su gracia así un poco tonta. Pero, por ejemplo, se abre el telón y se ve a un hombre haciendo tortillas, se cierra el telón, se abre el telón de nuevo y se ve a ese hombre haciendo hamburguesas, se cierra el telón, ¿cómo se llama la película? Y dice, El extortista. Bueno, ya veis cómo es el nivel de humor con este tipo de chistes. Por ejemplo, hay otro que dice, se abre el telón, se cierra, se abre, se cierra, se abre, se cierra, se abre, se cierra. ¿Cómo se llama la película? La historia interminable. Bueno, pues este es el tipo de chistes, así los chistes que llamo chistes de telón, ¿no? Pues son este tipo de chistes de se abre el telón, se cierra el telón. Bien. Otros chistes, y estos ya son más culturales también, que son los chistes, he llamado de estereotipos, teniendo en cuenta las particularidades de diferentes zonas o diferentes comunidades de España, ¿no? Pues se juega un poquito con esas cosas con esos... Bueno, digamos que se juega un poquito con determinadas características que puedan tener las personas de diferentes zonas. Por ejemplo, a los vascos se les atribuye el exceso de fuerza, la exageración, son chistes un poco como pues sobre personas que lo pueden hacer todo, ¿no? Como si fueran superhéroes, ¿no? Los vascos, pero de una manera un poco burda, de una manera un poco, digamos, exagerada, sin sentido. Luego, por ejemplo, de los catalanes se explota el estereotipo de que son agarrados, de que no gastan dinero nunca. Los andaluces, el estereotipo de que son vagos. Los gallegos, de que no se sabe si vienen o si van, que son un poco, que siempre hacen alguna pregunta para responder. Entonces, bueno, son ese tipo de estereotipos con los que se juega. Y, por ejemplo, dice un chiste que es dos vascos en la luna y dice, Aitor, ¿ves la Tierra? Y dice, ¿cómo no la voy a ver? Dice, ¿ves Euskadi? Dice, anda, pues claro. ¿Ves el pueblo? Sí, lo veo. Y dice, ¿y el frontón? También lo veo. Saca pues. Bueno, es que estaban jugando al frontón y entonces estaban en la luna, ¿no? Bueno, pues este tipo de exageraciones, este tipo de chistes sobre los vascos, pues son muy habituales. Y dice, los vascos somos cojonudos, ¿verdad, Pachi? Y dice, ¿pero qué dices? Si tú has nacido en Castellón. Dice, Pachi, los vascos nacemos donde queremos. Bueno, pues este tipo de chistes de exageración de los vascos son muy típicos aquí en España, podrás escuchar muchísimo sobre estos. Y dice, por ejemplo, sobre los catalanes, ¿qué hace un catalán si tiene frío? Dice, se pone al lado de la estufa y si tiene mucho frío, la enciende. Bueno, pues este tipo de chistes que son un poco exagerados, que como os digo, explotan los estereotipos, pues
pues están, digamos, son este tipo de chistes así, que también se utilizan con las nacionalidades, luego lo veremos. Otro tipo de chistes, los chistes cortos. Bueno, los chistes cortos son esos chistes que se cuentan en una frase, son básicamente muy simples, muy sencillos y también con un humor bastante tonto, yo creo. Por ejemplo, yo recuerdo desde pequeño siempre, y cada vez que pienso un chiste corto me viene a la mente este, que es: va un caracol y derrapa. Bien. ¿Qué le dice una pareja a otra? Nos vemos en la esquina. Bueno, ese es el nivel de los chistes de estos de los chistes cortos. Bien. Luego hay otro tipo de chistes que no sé cómo llamarlos. Podríamos llamarlos de profesiones, de nichos, chistes de especializados. No sé, si recordáis la serie de Big Bang Theory, donde, por ejemplo, Sheldon Cooper y sus amigos y Leonard y todos estos se contaban chistes que solo entendían ellos, porque eran necesitas tener un cierto conocimiento sobre una profesión, sobre algo para poder entender el chiste, pues eso es lo que yo llamo chistes así un poco de profesiones o de nicho, no sé. Luego hay otros chistes que son los chistes que podemos decir de colmo. El colmo es cuando una situación ya es tan absurda que alcanza un grado máximo de absurdez y que es una situación que rebasa los límites de todo lo normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el colmo de un electricista? Que su esposa se llame Luz y sus hijos le sigan la corriente. Bueno, pues ese tipo de chistes también así está claro. Y luego hay otro tipo de chistes que son muy parecidos, y ya es el último, los que yo llamo, no sé, chistes de nacionalidad. Y es que, al igual que hay chistes de estereotipos en los que se explotan diferentes estereotipos de zonas de España, también, por supuesto, hay chistes que explotan los estereotipos de la nacionalidad, ¿no? Por ejemplo, pues, los españoles, siempre la estructura del chiste también es muy parecida, entra en un bar, siempre es en un bar, este tipo de chistes, entra en un bar un inglés, un alemán y un español, o un inglés, un francés y un español. O sea, el español siempre queda el último, y al final se explotan estereotipos de España, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este chiste que os voy a contar, pues os cuento. Por ejemplo, dice: están en un bar un inglés, un alemán y un español, y están tomando juntos unas cervezas. De pronto el inglés le dice a los otros dos: oye, ¿no os parece que ese tipo que está ahí enfrente es igual que Jesucristo? No digas tonterías, ¿qué va a ser Jesucristo? Le responden el alemán y el español. Insiste el inglés: que sí, ¿no ves que es igualito? La barba, la túnica, estoy seguro que es Jesucristo. Sin pensárselo un segundo, se levanta el inglés, se va hacia el hombre de la otra mesa, y tanto le insiste que el hombre le susurra al inglés: escucha, efectivamente soy Jesucristo, pero te pido por favor que hables bajito y no se lo digas a nadie, porque como los demás se enteren me van a formar un escándalo impresionante en la cafetería. Entonces el inglés, loco de contento, le dice bajito al oído: mira, tengo una lesión en la espalda que me hice de pequeño haciendo deporte, por favor, cúrame. Jesucristo le pone la mano en la espalda y le cura. Acto seguido el inglés va a la mesa con el español y con el alemán y les cuenta el milagro. Y el alemán, sin poder contenerse, se levanta, va corriendo hacia la mesa de Jesucristo y le dice: oye, que me ha dicho mi amigo que tú eres Jesucristo y tengo un ojo de cristal, ¿puedes curarme? Jesucristo le pone la mano en el ojo y se lo cura. Entonces el alemán va a la mesa todo loco de contento, se lo cuenta a sus amigos y, bueno, pues entonces Jesucristo ya empieza a pensar que en unos minutos aparecerá por allí el español, queriendo como todos que le cure, pero pasa el tiempo y el español no va. Entonces Jesucristo, mosqueado y picado por la curiosidad, se levanta y se va a la mesa donde están los tres amigos y, poniéndole la mano en el hombro al español, le pregunta: oye, ¿y tú por qué no? Y dice el español: sin tocar, que yo estoy de baja. Bueno, pues estos son un poco los tipos de chistes. No sé si sabéis algún tipo de chiste más, si habéis escuchado algún tipo de chistes. ¿Cuáles son vuestros chistes favoritos? La verdad que, bueno, ya veis que yo no tengo demasiada gracia para contarlos, pero sí que me parecía interesante contaros el tipo o explicaros el tipo de chistes que podéis encontraros aquí en España. Y bueno, pues ahora, pues ya sabéis, a buscar en YouTube gente que esté contando chistes, o vosotros mismos podéis animaros a buscar chistes en Internet y empezar a contarlos a vuestros amigos. Muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por seguir el podcast en Spotify, Google Podcast y en vuestro podcatcher favorito, y sobre todo muchísimas gracias por suscribiros a las lecciones en Fluent Spanish Express en www.fluentespanishexpress. Ya sabéis, con lecciones para aprender todo el español que no te enseñan los libros. Nos vemos en el episodio de mañana miércoles, en el que os voy a hacer una recomendación de un programa para mejorar, para practicar vuestro español. Que tengáis muy buen día. Adiós.